La mujer negra con la bata blanca no era enfermera, ni auxiliar, ni alguien que fingiera estar cualificada. Era la doctora Christina Wells, una médica de urgencias de 41 años con 17 años de experiencia, certificada por la Junta Médica y jefa del Departamento de Medicina de Urgencias de uno de los mejores hospitales de Atlanta. Lo que ocurrió en los siguientes 40 minutos quedaría registrado por las cámaras de seguridad del hospital. Expondría el historial de comportamiento racista de Karen hacia el personal médico y resultaría en una de las mayores indemnizaciones por discriminación en la historia de la medicina de Georgia. Antes de continuar, ¿desde dónde nos está viendo? Si es la primera vez que está aquí, pulse el botón de suscripción. Historias como esta deben ser compartidas y su apoyo nos ayuda a sacar más verdades a la luz. La doctora Christina Wells había trabajado duro por todo lo que había conseguido. Se graduó con honores cum laude en la Universidad de Howard, completó la carrera de medicina en la Universidad Johns Hopkins, terminó su residencia de medicina de urgencias en el Hospital General de Massachusetts y pasó 3 años como médica de guardia en el Hospital Grady Memorial de Atlanta, antes de ser reclutada por el Hospital General Mercy hace 5 años. Había sido ascendida a jefa de departamento hacía 2 años, supervisando un equipo de 18 médicos de urgencias y dirigiendo uno de los servicios de urgencias más concurridos del área metropolitana de Atlanta. Era excelente en su trabajo. Sus puntuaciones de satisfacción de pacientes eran consistentemente altas entre los pacientes que realmente la dejaban tratar. Sus resultados clínicos eran sobresalientes. Había publicado en múltiples revistas médicas, había recibido premios de docencia y era respetada por sus colegas. Pero también era una mujer negra en una profesión que seguía siendo predominantemente blanca, y se enfrentaba a situaciones como esta más a menudo de lo que le gustaría admitir. Aquella tarde de martes, Christina estaba trabajando en el turno de día en urgencias, cubriendo a una colega que se había ausentado por enfermedad. El departamento estaba moderadamente ocupado, lo normal para una tarde de martes. Ya había atendido a un adolescente con un esguince de tobillo, a un anciano con dolor en el pecho que había sido ingresado para observación, y a una mujer con un corte menor que requería puntos. A las 3:42 de la tarde, Karen Whitmore fue llevada a urgencias por su marido, Gerald, después de que ella se resbalara en la entrada de su casa y se lesionara la muñeca. Tenía 56 años. Iba bien vestida con ropa de diseñador a pesar de la lesión, y desde el momento en que entró, el personal de enfermería supo que iba a ser difícil. Había sido grosera con la recepcionista, displicente con la enfermera de triaje y se había quejado en voz alta del tiempo de espera, a pesar de ser atendida en 20 minutos. Christina revisó la historia clínica de Karen, vio la muñeca lesionada que necesitaba ser examinada y probablemente radiografiada, y entró en la sala de exploración número 4 a las 3:47 de la tarde con una sonrisa profesional y sus credenciales claramente visibles en su bata blanca y su tarjeta de identificación del hospital colgando del cuello. Buenas tardes, señora Whitmore. Soy la doctora Christina Wells, la médica de guardia. Entiendo que se ha lesionado la muñeca. Déjeme echarle un vistazo. Karen levantó la vista de donde estaba sentada en la camilla de exploración, vio a Christina y su rostro se torció inmediatamente en una expresión de asco. Necesito un médico de verdad ahora mismo. Christina había oído variaciones de esto antes. Mantuvo la voz calmada y profesional. Señora, soy su doctora. La doctora Christina hoy. No, quiero un médico de verdad, no usted. Christina sintió la familiar opresión en el pecho.
la ira que había aprendido a controlar tras años lidiando exactamente con esta situación. Señora, soy la médica de guardia de este servicio de urgencias. Tengo la formación y la experiencia para tratar su lesión. Ahora, si me permite examinar su muñeca, no me importa lo que diga ser. Tráigame un médico blanco. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, desnudas y feas. Gerald Whitmore, el marido de Karen, se removió incómodamente en la silla del rincón, pero no dijo nada. ¿Debería permitirse a los pacientes rechazar el tratamiento basándose en la raza de un médico? Comenten abajo, porque lo que ocurrió después demostraría por qué los hospitales no pueden tolerar este comportamiento. Disculpe. La voz de Cristina se mantuvo controlada, pero sus ojos se habían endurecido. Me ha oído. No voy a ser tratada por usted. Tráigame a alguien cualificado. Estoy cualificada. Tengo certificación de la Junta Médica en Medicina de Urgencias, con 17 años de experiencia. Soy la jefa de este departamento. Cristina señaló su placa. Su bata blanca, con el bordado claro de doctora Christina Wells, jefa de Departamento Medicina de Urgencias. No le creo. Probablemente sea una enfermera haciéndose pasar por doctora. Tráigame a su supervisor. Yo soy la supervisora. Soy la jefa de Departamento de Medicina de Urgencias. No hay nadie por encima de mí en este servicio de urgencias. Eso es imposible. La voz de Karen se hizo más fuerte ahora. Ahora tráigame un médico de verdad antes de que demande a todo este hospital. Cristina respiró hondo. Ya se había enfrentado a pacientes racistas antes. La política del hospital era clara. Los médicos no tenían que tolerar abusos, pero debían hacer acomodaciones razonables cuando fuera posible. Señora Whitmore, entiendo que pueda tener preferencias, pero debo informarle de que soy la médica de urgencias de mayor antigüedad de guardia ahora mismo. Los otros médicos de guardia disponibles también son médicos de color. El doctor Patel es indio-americano. El doctor Kim es coreano-americano. Si está rechazando el tratamiento basándose en la raza, esa es su elección. Pero debe entender que está limitando su propia atención médica. Quiero un médico blanco. ¿Es tan difícil de entender? No confío en su gente. Cristina sintió que algo se rompía en su interior. 17 años de educación, formación, experiencia reducidos a su gente por una mujer cuya única credencial era el color de su piel. Señora Whitmore, este hospital no tolera la discriminación contra nuestro personal. Voy a documentar su negativa de atención y el motivo declarado. Es bienvenida a irse y buscar tratamiento en otro lugar, o puede permitirme tratar su lesión de forma profesional y competente, lo cual estoy plenamente cualificada para hacer. No me voy. Esto es un hospital. Tienen que tratarme. Es la ley. Karen cruzó los brazos, gimiendo al moverse y agitar su muñeca lesionada. En realidad, la ley nos exige estabilizar las condiciones de emergencia. Una lesión de muñeca no pone en peligro la vida. Puede irse y buscar atención en otro centro. Si rechaza el tratamiento de los médicos disponibles aquí basándose en su raza, es su elección, pero no estamos obligados a acomodar la discriminación. Esto es ridículo. Gerald, llama a nuestro abogado. Karen se giró hacia su marido, que seguía sentado en silencio en el rincón, cada vez más incómodo. Karen, quizás deberíamos simplemente... Gerald empezó. No te atrevas a tomar su partido. Llama a Thompson ahora. Cristina dio un paso atrás hacia la puerta. Voy a pedir a una enfermera que documente esta interacción y le traiga los papeles de alta. Si cambia de opinión y desea tratamiento, avise al personal de enfermería. De lo contrario, es libre de marcharse. No me voy a ninguna parte. Me están discriminando. Me están negando atención médica porque tengo estándares. No, señora. Le están ofreciendo una excelente atención médica y la está rechazando basándose en discriminación racial. Son cosas muy diferentes.
Cristina salió de la sala de exploración, sus manos temblando ligeramente de ira contenida. La jefa de enfermería, Patricia Henderson, una mujer blanca de unos 50 años que llevaba 3 años trabajando con Cristina, estaba justo afuera. Había oído lo suficiente de la conversación para entender lo que había pasado. «Lo siento mucho, doctora Wells. Documente todo», dijo Cristina en voz baja. La hora, sus palabras exactas, su negativa de tratamiento, todo. Y compruebe la cobertura de las cámaras de seguridad de este pasillo y de la sala de exploración. Ya lo estoy haciendo. No es la primera vez que hace esto. Cristina se detuvo. ¿Qué? Patricia consultó algo en su tableta. Karen Whitmore estuvo aquí hace 8 meses con una lesión de un accidente de coche menor. Rechazó el tratamiento del Dr. Chin, exigió un médico blanco, montó un gran escándalo y finalmente se fue sin tratamiento. Lo documentamos, pero Patricia se encogió de hombros impotente. No sirvió de nada. Cristina sintió que su ira se intensificaba. No era un incidente aislado, era un patrón. Deme ese expediente. Consígame todas las interacciones que ha tenido con este hospital y pida a seguridad que conserve toda la grabación de video de hoy. Cristina fue a su oficina y comenzó a documentar el encuentro con meticuloso detalle. Marcas de tiempo, las palabras exactas de Karen, su negativa de atención médica, la naturaleza racial de sus demandas. También envió un correo electrónico al Departamento de Gestión de Riesgos del hospital y al director médico alertando sobre un posible incidente de discriminación. De vuelta en la sala de exploración 4, Karen estaba al teléfono quejándose en voz alta a alguien, presumiblemente el abogado que había mencionado. Sí, me están negando atención médica porque pedí un médico cualificado. No. Me están intentando obligar a ser tratada por alguien que no lo es. Sí, exacto. Quiero demandar. Esto es discriminación. Patricia regresó con los papeles de alta. Señora Whitmore, la doctora Wells ha documentado su negativa de atención. Es libre de marcharse. Si desea ser tratada aquí, deberá aceptar la atención de uno de nuestros médicos cualificados. Esto es escandaloso. Soy una clienta que paga. Tengo un excelente seguro. No pueden tratarme así. Señora, la estamos tratando exactamente como tratamos a todos, con atención médica profesional de médicos cualificados. Usted es quien rechaza esa atención basándose en discriminación racial. Ahora puede firmar estos papeles de alta y marcharse, o puede seguir esperando. Pero hay otros pacientes que necesitan atención. Karen cogió los papeles y firmó. Siguió hablando en voz alta por teléfono sobre demandas y discriminación. Ella y Gerald se marcharon a las 4:23, 36 minutos después de que Cristina entrara por primera vez en la sala de exploración. Cristina pasó el resto de su turno atendiendo a otros pacientes, pero el encuentro la afectó. Ya había lidiado con el racismo antes. Comentarios sutiles, pacientes sorprendidos por sus credenciales, gente que comprobaba sus órdenes con colegas blancos. Pero el racismo flagrante y descarado de Karen, combinado con sus amenazas y su sentido de privilegio, empujó a Cristina a un punto de quiebre. Esa noche, Cristina se reunió con la administración del hospital. El director médico, el Dr. Robert Jameson, revisó la documentación y las grabaciones de seguridad. Las cámaras habían capturado la llegada de Karen, su escándalo en la sala de espera, y el audio del pasillo fuera de la sala de exploración 4 había captado partes de la confrontación, incluyendo la exigencia de Karen de un médico blanco y su declaración sobre su gente. «Esto es inaceptable», dijo el Dr. Jameson. «No podemos permitir que los pacientes abusen de nuestro personal así». «No es la primera vez», dijo Cristina. Le mostró el expediente de la visita anterior de Karen. Hizo lo mismo con el Dr. Chin hace 8 meses.
rechazó el tratamiento, hizo demandas racistas, se fue sin atención. ¿Por qué no fue vetada del hospital? Jameson parecía incómodo. Estas situaciones son complicadas. Intentamos acomodar las preferencias de los pacientes cuando es posible. Cuando la preferencia es el racismo, la voz de Cristina era cortante. ¿Acomodarían a un paciente que rechazara el tratamiento de un médico judío, un médico musulmán? ¿Dónde está el límite? Tiene razón, dijo Jameson después de una larga pausa. Tiene toda la razón. Hablaré con nuestro equipo legal para vetarla del hospital, excepto en casos de emergencias que pongan en peligro su vida. Y me aseguraré de que esto quede documentado por si intenta presentar una queja. Pero Cristina sabía que la documentación no era suficiente. Había pasado 17 años demostrando su valía, destacando, ascendiendo a jefa de departamento, y todavía era reducida a su gente por pacientes que creían que su racismo era una preferencia legítima. 3 días después, Karen hizo exactamente lo que había amenazado. Presentó una queja formal ante el hospital, alegando que se le había negado atención médica, que la doctora Wells había sido grosera y poco profesional, y que se le había discriminado por tener estándares sobre su proveedor médico. También presentó una queja ante la Junta Médica de Georgia, alegando que Cristina era incompetente y se había negado a tratar su lesión. El equipo legal del hospital respondió con su propia documentación, grabaciones de seguridad, notas de enfermería, el detallado relato de Cristina y el expediente de la visita anterior de Karen, que mostraba un patrón de comportamiento racista. El hospital respaldó completamente a Cristina, emitiendo un comunicado diciendo que no toleraban la discriminación contra su personal y que a Karen se le había ofrecido una excelente atención, que ella había rechazado basándose en prejuicios raciales. La Junta Médica de Georgia revisó la queja y la desestimó en 2 semanas, sin encontrar pruebas de mala conducta por parte de la doctora Wells y señalando que la paciente había rechazado el tratamiento basándose en motivos discriminatorios. Pero Cristina no había terminado. Consultó con un abogado especializado en discriminación laboral y derechos civiles. Después de revisar todas las pruebas, las grabaciones de seguridad, el patrón documentado del comportamiento de Karen, el anterior fracaso del hospital en vetarla tras el incidente con el Dr. Chin. El abogado aconsejó a Cristina que tenía un caso no solo contra Karen, sino potencialmente contra el hospital, por no proteger a su personal de un patrón conocido de acoso racista. Cristina presentó una demanda 6 semanas después del incidente. La demanda nombraba a Karen Whitmore, personalmente por discriminación, imposición intencional de angustia emocional y difamación por las falsas quejas presentadas contra la licencia médica de Cristina. También nombraba al Hospital General Mercy por no proteger a sus empleados de una paciente con un historial documentado de comportamiento racista. La demanda solicitaba $7,4 millones en daños, $2 millones por angustia emocional y daño a la reputación profesional de Cristina, $400,000 en daños económicos por el tiempo dedicado a lidiar con quejas e investigaciones, y $5 millones en daños punitivos, diseñados para enviar un mensaje de que este comportamiento no sería tolerado. El caso atrajo atención mediática inmediata. Las grabaciones de seguridad se hicieron públicas. La voz de Karen exigiendo un médico blanco, su desestimación de las credenciales de Cristina, su declaración sobre su gente. La historia se volvió viral. Una doctora negra, jefa de departamento en un hospital importante, rechazada por una paciente racista, luego demandada.
se convirtió en un punto de inflexión en las conversaciones sobre el racismo en la atención médica, sobre cómo se trataba a los profesionales médicos negros, sobre si la preferencia del paciente podía justificar la discriminación. El proceso de descubrimiento reveló información perjudicial. Karen tenía un historial de quejas contra trabajadores de servicios, personal médico y otros, casi todas involucrando a personas de color. Había presentado quejas contra un cajero de banco negro, un gerente de restaurante asiático, un contratista hispano. El patrón era innegable y bien documentado, más perjudicial para el hospital. Correos electrónicos internos mostraron que, después del primer incidente de Karen con el Dr. Chin, varios miembros del personal habían recomendado vetarla del centro. La recomendación había sido anulada por la administración, preocupada por la posible responsabilidad y la publicidad negativa de rechazar a una paciente. Esa decisión había llevado directamente a la experiencia de Cristina. El hospital sabía que Karen probablemente se comportaría así de nuevo. Tenía documentación de su comportamiento racista y no había hecho nada para proteger a su personal. El abogado de Karen intentó argumentar que los pacientes tenían derecho a elegir a sus médicos, que la preferencia personal y la atención médica estaban protegidas. El argumento colapsó al confrontarse con la naturaleza explícitamente racial de las demandas de Karen, su patrón de comportamiento y el hecho de que había rechazado la atención de una médica plenamente cualificada basándose únicamente en la raza. Las deposiciones fueron brutales. Karen se vio obligada a explicar por qué exigía un médico blanco, por qué desestimó las credenciales de Cristina, por qué la llamó su gente. Intentó afirmar que no lo había dicho racialmente, que solo quería a alguien con más experiencia, pero las grabaciones de seguridad contradecían cada intento de reformular sus palabras. Cuando el abogado de Cristina preguntó a Karen si había rechazado el tratamiento de los médicos indioamericano y coreano-americano mencionados por Cristina, Karen admitió que lo habría hecho. Cuando se le preguntó si habría aceptado el tratamiento de un médico blanco con menos experiencia que la doctora Wells, Karen dijo que sí. Cuando se le preguntó por qué, no pudo proporcionar ninguna explicación no racial. La deposición del hospital reveló su falta de acción ante información conocida. A pesar de tener documentación del incidente racista anterior de Karen, a pesar de las recomendaciones del personal de vetarla, no habían hecho nada. Su propia política declaraba que no toleraban la discriminación contra el personal, pero habían fallado en hacer cumplir esas políticas cuando importaba. 14 meses después de que Cristina presentara la demanda, los abogados del hospital y de Karen se acercaron al equipo legal de Cristina con una oferta de conciliación. Karen pagaría $1,2 millones de sus activos personales y seguros. El hospital pagaría $6,2 millones. En conjunto, equivalía a los $7,4 millones solicitados. A cambio, Cristina acordaría no interponer reclamaciones adicionales. Habría un acuerdo de confidencialidad limitado que impediría la divulgación de ciertas comunicaciones internas del hospital, pero permitiría a Cristina discutir la discriminación que había experimentado. La conciliación también exigió al Hospital General Mercy que implementara cambios integrales, formación obligatoria antidiscriminación para todo el personal, un protocolo claro para vetar a los pacientes que incurrieran en comportamiento discriminatorio hacia el personal, y un proceso formal para que el personal denuncie la discriminación sin temor a represalias. Karen sería vetada permanentemente del Mercy General, excepto en casos de emergencia que pusieran en peligro su vida. E incluso entonces, se le exigiría aceptar la atención del médico que estuviera disponible, sin importar la raza.
Cristina se paró en una conferencia de prensa en una cálida tarde de noviembre, 18 meses después de que Karen entrara en su servicio de urgencias exigiendo un médico blanco, e hizo una declaración que fue difundida por las noticias nacionales. Pasé 17 años convirtiéndome en la doctora que soy hoy. 4 años de educación universitaria, 4 años de escuela de medicina, 3 años de residencia, una década de práctica clínica. Me convertí en jefa del departamento de medicina de urgencias porque soy excelente en lo que hago. Y nada de eso importó a Karen Whitmore por el color de mi piel. Hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras. Esta conciliación de $7,4 millones no es solo por lo que me pasó a mí. Es por cada doctor negro, cada doctor de color a quien se le ha cuestionado su experiencia, se le han desestimado sus credenciales, se ha dudado de su competencia solo por su raza. Es por los pacientes que sufren peores resultados de salud porque rechazan la atención de médicos cualificados basándose en suposiciones racistas. Y es para hacer que las instituciones rindan cuentas cuando no protegen a sus empleados de la discriminación. Cristina continuó, su voz firme. El Hospital General Mercy sabía que Karen Whitmore tenía un patrón de comportamiento racista. Lo documentaron. El personal recomendó vetarla y no hicieron nada porque estaban más preocupados por la posible responsabilidad que por proteger a sus médicos. Ese fallo les costó $6,2 millones. Espero que todos los hospitales de América estén observando y aprendiendo que es mucho más caro tolerar el racismo que oponerse a él. La conferencia de prensa se volvió viral. El clip fue visto 50 millones de veces en la primera semana. Cristina se erigió como una defensora para los profesionales médicos negros que habían enfrentado discriminación similar, cuyas credenciales fueron puestas en duda, a quienes se les había negado ser médicos auténticos por pacientes que no podían concebir a una persona negra en una bata blanca. Karen Whitmore se declaró en bancarrota 8 meses después del acuerdo. Al no poder cubrir el $1.200.000 de sus bienes personales, su hogar fue embargado. Su nombre quedó permanentemente ligado al racismo médico. Su rostro y su voz, captados por las cámaras de seguridad, se volvieron reconocibles para millones tras la viralización de los videos. Se convirtió en una paria social, tema de análisis y debates sobre el racismo en la atención sanitaria. Gerald Whitmore solicitó el divorcio alegando diferencias irreconciliables y la devastación financiera del acuerdo. Los amigos se distanciaron. Una búsqueda del nombre de Karen en Google arrojaba página tras página de artículos sobre su racismo, la demanda y el acuerdo por $7.400.000. Cristina destinó una parte de su indemnización a crear un fondo para apoyar a estudiantes y médicos minoritarios que enfrentan discriminación. Continuó trabajando en Mercy General, donde ahora era vista tanto como una heroína como un símbolo del compromiso del hospital de proteger a su personal contra la discriminación. El hospital implementó todos los cambios requeridos. Crearon un protocolo de respuesta rápida para el personal que reportara discriminación. Establecieron un comité para revisar y aprobar las prohibiciones a pacientes y dejaron claro, mediante formación y políticas, que las preferencias de los pacientes basadas en la raza no serían toleradas. 2 años después del acuerdo, Cristina fue invitada a dar una conferencia en un congreso médico sobre discriminación en la atención sanitaria. Se presentó ante una audiencia de 800 médicos, enfermeras y administradores de centros de salud y relató su experiencia una vez más. Pero esta vez también compartió las historias de docenas de otros trabajadores de la salud minoritarios que se habían puesto en contacto con ella. Médicos, enfermeras, técnicos que habían sido desestimados,
menospreciados y discriminados por pacientes que no podían ver más allá del color de su piel. La pregunta no es si los pacientes tienen derecho a elegir a sus médicos, dijo Cristina. La pregunta es si el racismo es una razón legítima para rechazar atención médica. Y la respuesta, legal y éticamente, es no. Mi acuerdo lo demostró. Mi caso estableció que los hospitales pueden y deben proteger a su personal del comportamiento discriminatorio, incluso de los pacientes. El caso se convirtió en lectura obligatoria en cursos de ética médica. Las facultades de Derecho lo utilizaron para enseñar sobre derecho antidiscriminatorio y protecciones laborales. Administradores de hospitales de todo el país actualizaron sus políticas, dejando claro que si bien los pacientes podían solicitar diferentes proveedores por razones legítimas, la discriminación racial no sería tolerada. 3 años después de aquella tarde de martes en septiembre, Cristina seguía trabajando en la misma sala de emergencias. Le habían ofrecido puestos en otros hospitales, oportunidades para abandonar el lugar donde había sido degradada públicamente. Pero quedarse le pareció importante. Era un mensaje de que pertenecía allí, que se había ganado su puesto, que un paciente racista no podía alejarla del trabajo que amaba. Aún se encontraba ocasionalmente con pacientes que cuestionaban sus credenciales o parecían sorprendidos por su autoridad. Pero ahora, cuando surgían esas situaciones, contaba con el respaldo de un hospital que había pagado $6.200.000 para aprender que proteger a su personal era más importante que complacer a pacientes racistas. Karen Whitmore vivía ahora en otro estado, en un pequeño apartamento, pagado con lo que le quedaba tras el proceso de quiebra. Su muñeca lesionada, aquella que se negó a que Cristina tratara, había sanado de forma defectuosa al abandonar la sala de emergencias sin recibir atención. Tenía movilidad limitada permanente en esa muñeca, un recordatorio físico diario del costo de su racismo. Las grabaciones de seguridad de la sala de exploración 4 y del pasillo exterior permanecían en línea, vistas por millones, utilizadas en seminarios de formación y talleres de diversidad. La voz de Karen exigiendo un médico blanco. Su desestimación de las credenciales de Cristina, su comentario de «usted es gente». Todo ello preservado para siempre como prueba de cómo se veía el racismo en el año 2023 y el coste que supuso cuando las víctimas de ese racismo contraatacaron. Cristina conservaba una copia enmarcada del acuerdo en su oficina. No como un trofeo, sino como un recordatorio. Un recordatorio de que se había defendido a sí misma, que había exigido responsabilidad, que había cambiado políticas que protegerían a otros. Y un recordatorio de que 17 años de educación, formación y excelencia no podían ser desestimados por la preferencia racista de alguien. La lesión de muñeca que llevó a Karen a esa sala de emergencias había sido menor, fácilmente tratable, probablemente requiriendo solo una radiografía y una férula. En cambio, se convirtió en el catalizador de una demanda de $7.400.000 que cambió las políticas hospitalarias, estableció un precedente legal y demostró que el racismo en la atención sanitaria tenía consecuencias que iban mucho más allá de los sentimientos heridos. Si crees que los médicos merecen ejercer sin enfrentar discriminación racial, dale a me gusta. Si piensas que $7.400.000 envían el mensaje correcto sobre el coste del racismo, deja un comentario. Suscríbete para más historias que demuestran que defenderse contra la discriminación importa, incluso cuando es difícil. Comparte esto con alguien que necesite escuchar que la pericia y las credenciales no detienen el racismo, pero luchar puede generar cambios. La historia de mañana
involucra otro momento en el que el comportamiento racista se encontró con consecuencias costosas.